Bueno, buenas tardes a todos. Y como siempre partimos preguntando si es que hay una pregunta o duda de lo último que estábamos discutiendo. No sé si hay dudas o estamos claros. Estábamos hablando de sistemas forzados, digamos. Entonces, si no hay dudas, comenzamos entonces. Profe, yo tengo una pregunta, pero no Sí, sé si en verdad me sí, quiere sí, decir dale. o no. Es de la tarea. Sí, pero quizás me dejas al final, David, o empezar la... Bueno, Sí. bueno, sí, Y sí. lo otro, aprovecho de decirles algo quizás burocrático, pero también importante, es que les recuerdo que, voy a colocarme acá, es que están viendo Safari, ¿no? Supongo que sí. No aún, ahora sí. Ok, entonces no olvidar O que, sea, estamos, eso, ya, ahora sí Safari. ahora sí Safari. Entonces no olvidar que en algún momento, como ya no nos quedan tantas semanas, en teoría hasta el 24, voy a empezar a colocar listas de temas a los que quieran dar una charla, digamos, o tengan que dar una charla, los voy a ir colocando acá en la página del curso. Entonces, abajo, obviamente aquellos que quieran hablar de su investigación, si está relacionada, no hay ningún problema, eso es bien. Y aquellos que quieran hablar de otras cosas, aquí voy a colocar una lista de temas, digamos, y en los cuales, por ejemplo, aquí tengo, por ahora coloqué solitones en sistemas magnéticos, en Bose-Einstein, coloqué sistemas integrables, voy a colocar nematicón, voy colocando nombres, y lo que tienen que hacer es que una vez que les parezca algún tema interesante, me avisan y se lo asocio. Simplemente hacer por orden de llegada. Fin de semana solamente voy a colocar más, pero algunos si es que quieren hablar de su trabajo, si tengo alguna relación o no, no es grave, lo puedo colocar ahí, y entonces los haré, digamos, que colocar una larga lista y cada uno escoge en función de lo que les gusta, y por supuesto, por ejemplo, si alguien dice quiero estudiar nematicón, le puedo dar buenas referencias o donde encontrar qué cosa se puede estudiar, y la idea es que de aquí, digamos, cuando termine y estamos en la época de semana de exámenes, cada uno hable un rato de su trabajo, qué es lo que hace. Eso está bien, digamos. O sea, o de algo que quieran hablar, o si es que algo creen de su trabajo. Algunos tienen bastantes cosas quizás que puedan hablar, digamos, relacionadas a lo que hemos estado discutiendo. ¿Ok? Eso es simplemente para que quede claro. No sé si está todo claro para todos. Sí. Ok. Entonces, David, ¿me recuerdas? Voy a estar 5 minutos antes y te respondo lo de la tarea. Ok, está bien. Entonces, vamos a pasar la tablet. Supongo que ya les apareció. ¿Todavía no? ¿O sí? Sí. Ya. Solo quiero chequear que no tengamos un súper delay, ¿no? Entonces, lo último que estábamos viendo era que habíamos cambiado los sistemas forzados paramétricamente, porque nos hicimos la pregunta que otra forma natural de inyectar energía era a través de lo que habíamos dicho, son los sistemas, digamos, que llamamos directamente forzados, no forzados paramétricamente. Usamos la palabra forzado. Partí con los otros porque, a pesar de ser, digamos, menos común los forzamientos paramétricos, son menos comunes en el sentido que uno espera que cualquier término sea forzado, y por lo tanto uno espera partir con una constante. Creo que hay más posibilidad de hacer cálculos analíticos en ese caso, que en el caso que les voy a comentar ahora. Por eso preferí irme por ahí, que aprendieran cómo sacar estructuras localizadas, interacciones y otras propiedades. En cambio, en esta, que es interesante sin duda general, hay menos posibilidad de hacer cálculos. Por eso opté por esa opción. Entonces, ¿cuál es la idea? Esencialmente, simplemente un resumen muy breve. Entonces, teníamos que, el ejemplo más clásico de este ejemplo que estudió Galileo, que simplemente es que, les recuerdo, Galileo lo que hizo, descubrió o escribe, digamos, es que él descubre, no lo tenemos a nadie asociado, digamos, quién fue la primera persona que realmente hizo esto, pero este Galileo me quedó más parecido a Newton, digamos, pero bueno, no importa. Entonces, lo que él descubre, dice, es que cuando soplaba, digamos, bueno, vamos a colocar Galileo. Entonces, que cuando soplaba, entonces veía que si uno soplaba propiamente un péndulo, este se ponía a mover, pero si uno lo soplaba, digamos, de distintas formas, es decir, no se refería a soplar en forma constante, sino que hablaba de buffles de aire, es decir, como hacer así. Entonces, como tirando, digamos, particularmente un cierto tipo de cantidad de aire, él veía que entonces el péndulo se movía. No habló de la resonancia, nada de eso, pero poco me parecía bueno colocar el contexto histórico. Y como les comenté, digamos, la persona que realmente tocó este problema en serio, digamos, fue Euler. Entonces, Euler
fue realmente la primera persona que se tomó bien en serio, y Euler obviamente describió este problema de la siguiente forma. Obviamente tenía un oscilador lineal, y lo que él describe, Euler, fue simplemente que le coloca, digamos, un forzamiento, obviamente disipación, y le coloca un forzamiento, digamos, del tipo, digamos, forzamiento. ¿Ok? Entonces Euler va a ser el primero que va a resolver esto. Algunos cálculos van a ser simples y seguramente la mayoría los conoce, pero eso nos va a permitir partir en un contexto que sea fácil. Entonces, a la Euler, digamos, para resolver el problema más simple, entonces, para resolverlo, entonces esto obviamente es para ángulos pequeños. Esa fue la idea de Euler. Entonces, para resolverlo, por supuesto, lo primero que hacemos es que lo complejizamos. Y eso lo único que quiere decir es que tomamos este problema y lo extendemos de tal forma que lo podemos extender de tal forma que quede, digamos, complejo para hacer simplemente más fácil la solución. Ok, les recuerdo que era Euler el que le gustaba escribir E elevado y teta, y tiene unos teoremas muy muy bonitos acerca de eso. Entonces, Euler escribiría simplemente esta ecuación así, y después diría nos quedamos con la parte real de esta ecuación, y eso entonces describe nuestro problema. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Euler? Entonces, tomó este problema, seguramente la mayoría de ustedes lo conocen, pero simplemente prefiero ir de a poco, digamos, y hacerlo, digamos, correctamente a la Euler. Entonces, Euler lo que diría es que, bueno, tiene esta ecuación y simplemente dice solución o ansat. Entonces, el ansat que hace es que obviamente teta igual a elevado a i omega t, eso lo conocemos bien. Eso entonces hace que la segunda derivada la reemplazamos simplemente por algo de la forma menos omega al cuadrado, simplemente por a, igual a menos g partido por n, la frecuencia natural del péndulo, por a, exponencial de omega t, lo eliminamos, es decir, busco todos los términos que son de la forma exponencial de omega t, y nos queda entonces mu. El mu esencialmente nos baja un i omega, ok, por a, por exponencial de omega t, más gamma, que queda también proporcional a i omega t. Entonces nos queda eso que está ahí. Entonces esa ecuación, bueno, muy simple de resolver, supongo que todos la han resuelto más de una vez, simplemente es el pequeño recuerdo, pero después lo hace cada vez más complejo. Es que acá entonces nos saca que factor común, deja todo al mismo lado, entonces nos queda que esto es g partido por l menos omega cuadrado más mu i omega por a, y eso igual a la intensidad del forzamiento. ¿Okay? Eso es lo que más o menos uno siempre hizo para resolver este problema. Y de aquí simplemente uno saca que la amplitud compleja es gamma partido por este número complejo, que es la forma g partido por l menos omega cuadrado, más mu i omega. Entonces, ¿cómo uno de aquí saca la información, o la información que llamamos relevante? Es que uno calcula como un número complejo, entonces basta que calcule el módulo de arriba por el módulo de abajo, y eso entonces me da inmediatamente cuál es el módulo de A, y esta cantidad, que en este caso es muy simple, es gamma partido por raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, menos la parte, la parte imaginaria al cuadrado, entonces nos queda esta cantidad que está acá. Y esto, bueno, típicamente en ingeniería esto lo llamamos, se le llama la respuesta. Es simplemente esta idea de tomar un sistema, forzarlo y ver cómo él responde. Obviamente uno también puede integrar esta ecuación y encontrar un poco esta solución, pero prefiero usar esta estrategia que es bastante general, y vamos a ver que va a ser útil para también hacerlo después. Entonces, ¿cuál es la idea esencial ahí? Es que si uno grafica esto, bueno, la mayor parte lo conoce, supongo bien. ¿Estamos bien? Cualquier pregunta siempre la pueden hacer por si acaso, o usan el chat. Entonces, esto se nos lo grafica, esto supongo bien conocido para todos, pero bueno, nos queda A, dibujamos la respuesta, y el gráfico que nos da es que cuando omega es muy muy grande, esto va con 1 partido por omega a la 4, luego se va a 0 por acá, entonces por el lado de acá es trivial, esto se va a 0, y este número entonces uno puede calcular hasta el máximo, y por supuesto eso está cuando el primer término, que es el único que puede disminuir, el otro solo es decreciente. Por lo tanto, por aquí vamos a tener un valor muy especial, que es la frecuencia natural, g partido por l, obviamente para muy pequeños, si no se corre por supuesto un poco con la disipación. Esto va así, y después baja y termina en un valor aquí constante, que si quieren lo voy a colocar por acá, bueno, lo vamos a colocar acá, que es el valor asintótico cuando omega vale 0, que es algo así como gamma partido por este caso acá. En este caso sería simplemente raíz de g partido por l al cuadrado más
más nada, porque mu es 0. Entonces tenemos ese valor que está ahí. Entonces eso es obviamente el fenómeno que muchos conocen desde mucho tiempo, o sea, no es nada nuevo, digamos, bajo el sol, es algo que conocen desde mucho tiempo. Entonces, ¿qué cosa uno podría decir, digamos, que conocemos, ya lo conocen bien? Lo primero que uno debería decir es que obviamente la respuesta, voy a insistir, la respuesta del módulo, la respuesta es máxima, perdón, la respuesta es máxima en torno a la frecuencia crítica. Y obviamente si no hubiera disipación, eso es infinito. Uno encuentra un método muy, muy eficiente de inyectar energía. La otra observación que necesito que conozcan es quizás menos popular. La primera solamente ya la conocían. No sé si la segunda, pero si uno aquí hace un análisis local, uno va a describir o va a encontrar que la resonancia en torno al máximo, si lo desarrollan, es una parábola, es bastante simétrico. Entonces uno encuentra que, y eso observa en realidad cuando tiene resonancias lineales, lo primero que uno hace es que encuentra que hay cierta frecuencia y después localmente ve cómo se comporta el máximo. Entonces, en torno al máximo, en torno al máximo, ok, es simétrico. Eso es como lo más característico que uno tiene. Pero entonces la pregunta que uno se hace ahí, ok, eso está bien, pero ¿qué hago si ahora tomo, digamos, las correcciones no lineales de este problema? Entonces, correcciones no lineales. Y después le colocamos, por supuesto, espacio, correcciones no lineales. Lo que uno descubre es que entonces a este problema, si le tomo unas correcciones no lineales, es simplemente, bueno, como es un péndulo, me queda θ 2 puntos igual a menos g partido por L, θ, más, vamos a tener un término más, que va a ser de la forma θ al cubo dividido por 6 y también por g por L, simplemente el término que viene en el seno que lo expandimos. Ahora esta ecuación toma esta forma que está acá. Bueno, esta ecuación que está ahí, digamos, que ahora si quieren oscilador no lineal, esta ecuación da cuenta, si quieren lo vamos a probar un poco más, porque esta seguramente, no sé si esta la conocen, pero esta se llama oscilador no lineal forzado. Ahora, esta ecuación tiene un nombre, digamos, se llama oscilador de Duffin. Ok, entonces por aquí tengo una foto de Duffin. Duffin es interesante la historia, bueno, más o menos interesante la historia de Duffin. Duffin es un ingeniero, digamos, mecánico, que tuvo una serie de trabajos, vida complicada, hizo varias patentes, tuvo problemas de girar las patentes, no se las reconocían, no se las reconocían, tuvo, desgraciadamente para él, digamos, vivió, digamos, la Primera Guerra Mundial, muere en la Segunda Guerra Mundial, trató de ser científico, no pudo, tiene una historia, digamos, bien compleja, bien interesante por otro aspecto, digamos. Duffin nació en 1861 y muere en 1944. ¿Okay? Entonces, este Duffin, en su tiempo libre, este ingeniero mecánico, trataba de estudiar motores y cómo hacerlos resonar. De hecho, también estudiaba transmisión de información, transmisión de señales eléctricas. Y en esos estudios que hacía, digamos, de realmente aplicado, es que va a publicar 8 trabajos. Que en su tiempo libre, en su fin de semana, los domingos en su casa, se dedicó a trabajar. Y en particular, él va a escribir esta ecuación que lleva su nombre, digamos, se llama George. Se llama George, con una I, George Duffin. Entonces, Duffin escribe esta ecuación que tenemos ahí, digamos, que estamos estudiando ahí, y va a ser la primera persona que hace, digamos, algún valor de esta ecuación que parece ser un poco simple, pero extrañamente fíjense que entre Euler estamos hablando, digamos, de 1700 a Duffin, pasaron como 100 años y nadie se ha interesado realmente en estudiar este problema no lineal. Hay unos trabajos también de Lord Kelvin que estudian fluidos, que también encuentran una ecuación no lineal y similar y encuentra algo parecido a la resonancia, pero esencialmente si lo asociamos
a esta ecuación y, bueno, la gente le llama oscilador de Duffy. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con este oscilador? Ahora simplemente le agrego un término lineal y uno se pregunta cómo cambia la imagen que está acá, cómo cambia esto de la respuesta. Entonces, para resolver eso, usamos la misma estrategia, que es la estrategia que hemos usado hasta ahora, es decir, hacemos una ANSA de simplemente decir que θ, buscamos soluciones que estén oscilando a la oscilación del forzamiento. Eso nos debiera dar alguna respuesta. ¿Ok? Profe, ¿Sí? quizá valga la pena mencionar que este es el oscilador blando de Duffin, que hay otros tipos Bueno, también dependiendo del potencial. sí, está bien. Bueno, voy a hacer esa mención dado que tú lo mencionas. Efectivamente, ¿a qué se refiere eso? O sea, cuando uno tiene un oscilador, bueno, simplemente es una clasificación de osciladores, pero aprovecho de hacerlo. Es que los osciladores, bueno, escribirlo esta vez más en general. Cuando uno tiene esto hasta ahí, eso es la ley de Hooke. ¿Ok? Si uno grafica eso y uno grafica acá la coordenada X, y aquí uno grafica la fuerza, bueno, la constante está acá, lo único que hace es que me dice cómo es la pendiente de esta curva. Entonces, cuando uno tiene osciladores no lineales, la agrega por supuesto no linealidad, esta cosa está acá, vamos a llamarlo NL en general, y cuando ahora grafico la dependencia de esta fuerza con esta distancia, entonces si esta curva al graficarla baja, en ese caso hablamos de osciladores blando, o en inglés decimos soft, simplemente diríamos blando, soft, ¿ok? Y hay osciladores que a medida que uno le coloca los términos lineales, ejemplo, bueno, soft, saben que un ejemplo es el caso más característico, es el péndulo. Si uno mira el péndulo, a medida que crece la amplitud, uno se da cuenta que la fuerza se desvía de esta línea recta, y eso tiene que ver, no tiene un seno siempre está por debajo de esa recta que parte al principio. Y también uno puede tener el caso opuesto, que son osciladores que crecen, ¿okay? Que van por sobre la ley de Hooke a medida que me alejo. Entonces aquí colocamos en el eje acá, por supuesto, colocando la fuerza. Y eso, entonces, como menciona David, ¿sí? Simplemente a eso los llamamos duro, o en inglés decimos hard. Ejemplos de eso, quizá el ejemplo más popular es si toman simplemente un oscilador duro, para hacer un ejemplo, si toman una placa empotrada, ¿ok? O sea, si toman cualquier placa metálica y está empotrada, uno la toma y no sé si han intentado alguna vez sacarla de su equilibrio, y cuando sacan de su equilibrio, de hecho la frecuencia mientras más grande es la amplitud, la frecuencia crece más fuerte. Ahora eso esencialmente uno a primer orden, si uno quisiera decir qué es lo que está pasando a primer orden, lo que está pasando es que la no linealidad entonces cambia de signo, es decir que esencialmente, ahora para volver a lo que estaba comentando, entonces es simplemente que en el caso soft sería algo así. Por ejemplo, si tengo una unidad cúbica, obviamente uno puede colocar también términos cuadráticos. Uno le puede colocar, pero dejamos cúbico para que quede más claro. Entonces, en nuestro caso, el soft sería que cambia de signo, sería soft. Y si uno le coloca acá menos, eso sería hard. ¿Okay? Y lo mismo si uno coloca términos cuadráticos, uno chequea cuál es el signo, cómo eso cambia si es soft o blando. Entonces, obviamente como partí con el oscilador del péndulo, escribí eso. Perfectamente, Duffin, la ecuación que él estudia los dos casos. Él estudia en realidad lo que llamamos ecuación de Duffin en general, ¿no? Ecuación de Duffin. Simplemente para que quede más general. Le llama ecuación de Duffin algo aún más general que lo que escribí. Primero que nada, aquí escribí un término que va con un delta, que cuando es negativo es el oscilador de Duffin, cuando es positivo se le llama ecuación de Duffin. Hay términos no lineales acá, ¿ok? Que también pueden ser positivo o negativo, ¿ok? Hay disipación y hay forzamiento. Eso en general lo que llamamos ecuación de Duffin, ¿ok? Entonces, esta ecuación de Duffin, digamos, obviamente cuando delta es negativo es un oscilador, y cuando delta es positivo, digamos, no es un oscilador, pero también hay en ese caso siempre se dice ecuación de Duffin. No tiene un análogo tan simple. Ahora, eso cuando ocurre así, digamos, bueno, tiene un montón de cosas entretenidas, pero esta ecuación, ¿por qué es muy conocida o popular? No solo porque, bueno, es un oscilador no lineal forzado y no se pregunta qué pasa con la resonancia,
Este modelo fue muy estudiado sobre todo en la época de los 70, fines 70 a los 80, particularmente por el tipo de caos que presenta esta ecuación. Se los puedo mostrar, hace ciclos límites, estos ciclos límites hacen doble evento periodo, estos ciclos límites se tocan haciendo un mecanismo de caos muy interesante que se llama gluing. Hay un montón de fenómenos asociados a esta ecuación, y sobre todo en el contexto de caos fue muy estudiado. Por supuesto, nosotros vamos a estudiar por ahora algo un poquito más simple, no vamos a estar en la región que es caótica, vamos a estar en la región un poco más simple, pero efectivamente el sistema que estudiamos, uno si aumenta mucho la inyección de energía, se va al caos, y en particular cuando hay espacio, hay caos espacio-temporal, un caos muy, muy interesante, digamos, muy distinto al caos de baja dimensión, que puede ser de interés estudiar o entender. Entonces, en el contexto, vuelvo a insistir, vuelvo a Duffin. Entonces, Duffin, vuelvo a insistir, lo interesante que fue que hizo en su tiempo libre 8 trabajos que se publicaron, donde publica esta ecuación que está acá, que para suerte de él, digamos, lleva su nombre. Insisto que esta ecuación fue escrita, si no me recuerdo, por primera vez 20 años antes por Lord Kelvin, que es un trabajo estudiando fluido donde está esto muestra que hay resonancia. Pero bueno, el que pasó a la fama, y yo creo que también meritorio, porque, bueno, tuvo una vida difícil este Duffin, logró salir adelante. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, como les decía, volvemos a la estrategia. Entonces, no sé si es claro para todos, hasta ahí estamos bien. No sé si hay alguna pregunta más, si no volvemos a lo que iba a tratar de explicar. ¿Quedó claro entonces? ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. Entonces, seguimos con la estrategia de colocar una amplitud y buscar exponencial de omega t y ver cómo nuestro cálculo de resonancia cambió. Es un poco la idea, es decir, que vamos a considerar teta para pequeñas oscilaciones y ver cómo afecta los términos no lineales. Entonces, cuando uno hace eso en esta ecuación, simplemente, bueno, volviendo a la ecuación, lo que nos va a quedar simplemente es, tenemos dos derivadas bajo el omega cuadrado, teta, hasta ahí nos queda lo mismo que habíamos colocado antes, omega cuadrado por a, después tenemos el término g partido por l por a, ahí vamos bien, después teníamos el término mu, que nos daba simplemente mu y omega por A. Después teníamos forzamiento que nos daba gamma, y ahora el término no lineal, que en este caso, si tomo el péndulo, es g partido por l por este teta a la sexta. Hay un término que viene al cubo, obviamente hay que hacer una serie de expansiones para atrapar eso, pero hacemos lo que llamamos un método Garland-King, es decir, que voy a considerar solo el término que son proporcionales a exponencial de omega t, y entonces el término que vendría aquí es de la forma más g partido por l por 6, porque eso viene de ahí, y el término que es resonante es de la forma 3a cuadrado a. El otro término que es a la 3 va en otro término de la expansión. Habría que colocar acá un nuevo término, la forma e elevado a i 3 omega t, y así uno va encontrando una ecuación. Pero para los términos que son proporcionales exponencial de omega t, solo se agrega este término que está acá. Entonces uno dice, bueno, con esto, ¿qué puedo hacer? Bueno, hagamos el mismo análisis que hicimos en delante, o similar para sacar la respuesta. Tratemos de aquí de calcular, la respuesta es el módulo de A como función de los parámetros, y veamos cómo se modifica nuestra ecuación. Haré notar que muchas veces uno calcula, esto que está acá es la amplitud en función de la frecuencia, es el espectro, por ejemplo, el espectro de Fourier, y por lo tanto nos puede permitir ver una señal y analizar y descubrir qué tipo, si los términos lineales son relevantes o no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, de acá, si se fijan, puedo agrupar las cosas un poco más y escribirlas simplemente así. Aquí escribo, me queda G, lo paso para el otro lado, frecuencia natural de mi oscilador, menos omega al cuadrado, muy bien, más I mu omega, parte imaginaria, y este término cuadrático lo puedo volver y colocar acá como simplemente, en este caso es G partido por 2L, por 2L, no sé por qué puse 6, 2L, ¿ok? Por A al cuadrado, y todo esto multiplicado por A, y eso igual a gamma, ¿ok? Ahí simplemente reescribo la expresión. Ahora, ¿cuál es la forma astuciosa de sacar A? Porque obviamente va a haber una cosa más difícil. Entonces, si tomo el complejo conjugado, de esto que está acá me queda G partido por L, menos omega cuadrado, menos I mu omega, más G partido por L, por 2L, por A al cuadrado, módulo, por A conjugado, y eso es igual al conjugado de gamma. Si hubiera colocado un seno, puede ser imaginario, pero en este caso puse seno, aquí puse seno, por la ecuación puse coseno, pero no importa, si no, me habría quedado un conjugado ahí, pero lo importante es que me quede eso ahí. Ahora, es con eso que está ahí que hago si tomo el producto.
Entonces, si multiplicamos, usando el producto, multiplicando las expresiones anteriores, eso nos va a permitir encontrar la primera cosa no trivial. Nos permite encontrar que gamma al cuadrado, multiplico una a otra, entonces al multiplicar obviamente me va a aparecer A por A conjugado, eso es módulo de A al cuadrado, y después multiplico un número por su complejo conjugado, por lo tanto eso es simplemente el módulo, y por tanto el módulo es G partido por L menos omega cuadrado al cuadrado, ok, pero la parte acá es esta parte acá es real, así que también esto es la parte real, me queda así más G partido por 2L al cuadrado, todo eso lo va al cuadrado y la parte imaginaria me queda más mu cuadrado omega cuadrado. Entonces me queda esta porción que está acá, si, bueno, típicamente uno en vez de ser a cuadrado uno define, y eso tiene que ver porque típicamente es la intensidad de la amplitud, por ejemplo, que llaman al cuadrado, entonces me queda que gamma cuadrado es igual a I por, uno escribe típicamente esta forma que está acá, G partido por L menos omega es el de Turing, no dos veces el de Turing por la frecuencia natural, ¿ok? Pero por ahora es cualquier cosa, no estoy sacando de cerca la frecuencia natural, G partido por 2L por I al cuadrado, más mu omega cuadrado al cuadrado. Bueno, ¿qué es lo primero que uno concluye esta expresión que está acá? Es lo primero que uno puede hacer. Bueno, lo primero que concluye es que esto es una ecuación cuadrática, o sea, cúbica, perdón. Entonces, I satisface una ecuación cúbica y satisface ecuación cúbica. Por lo tanto, eso me dice inmediatamente que puedo tener algo distinto a lo que tenía antes. Eso me dice que puedo tener tres soluciones, obviamente raíz cuadrada, y es el módulo, así que solo puedo tomar las soluciones reales y tiene que haber un número positivo. Eso entonces, que lo que nos hace algo interesante. Lo primero que nos hace es que si uno grafica, el primer resultado quizás ya no trivial, no sé si igual, supongo que quizás algunos lo conocen y quizás otros no, pero lo primero que hace es que cuando esencialmente el término no lineal es muy pequeño, entonces lo que hace, o es despreciable, lo que uno descubre es que la solución es como la dibujante, más o menos así. Pero cuando uno empieza a hacer, digamos, que este término no lineal sea más relevante, uno se puede dar cuenta que, de acuerdo al signo que tenga, si es duro o blando, eso también es importante. O sea, si aquí, este signo de acá, quizás, aquí debería colocar, este está acá, ese que sí está ahí, fuera positivo o negativo, uno descubre que esta curva se carga para el lado izquierdo o el lado derecho. Así que eso inmediatamente, si alguien me hace un gráfico, sé si la curva, sé inmediatamente si el sistema, eso es cuando es, por ejemplo, si fuera blando, hace eso. Soft. Si es duro, uno descubre que la curva de resonancia se mueve para el otro lado. Simplemente esta ecuación cúbica tiene soluciones, o sea, lo que estoy diciendo en esta región de acá, si es que alguien se perdió, en esta región de acá, el sistema tiene tres soluciones. Ahí tengo tres, ya las voy a comentar, tres, y en todas las otras regiones tengo una solución, una única respuesta. Entonces aquí estoy colocando, insisto, omega, y aquí estoy colocando A. ¿Okay? Y en el otro caso, digamos, la solución, digamos, se puede ir hacia el otro lado, ¿okay? Se puede, digamos, cargar hacia el otro lado, y en ese caso nos queda así. Y eso en el caso que sea duro, se va hacia el otro lado. Simplemente tiene que ver con esa definición, digamos, de ese ciclo. Entonces, lo primero inesperado es que el sistema, uno descubre que tiene tres soluciones. Es decir, si vuelvo acá, para que quede claro, es que si me muevo acá, el sistema tiene una solución aquí, otra solución acá. Es decir, que fíjense, me está diciendo que el sistema, si lo simulo, entonces debiera tener, digamos, al menos, digamos, tres soluciones. ¿Ok? Obviamente, por continuidad, las soluciones que antes eran estables, antes obviamente era un atractor, todos veíamos cuando tomábamos esta curva, tenía un punto acá y tenía una solución, y vemos esa solución, por lo tanto, por continuidad, eso es trivial, si esto es estable, entonces no tengo que hacer ningún análisis muy complejo, entonces inmediatamente descubro que si esta solución de acá es estable, tiene que ser estable, 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 aquí se vuelve inestable a través de una bifurcación Sadelnot, y pasa esta solución de acá que es estable, es decir, que el sistema tiene histeresis. Pero primero quizás veamos las soluciones en el computador,
y después anotamos la solución. Esto va a ser importante porque obviamente cuando coloque espacio voy a requerir, digamos, que haya más soluciones. Entonces, entonces, miremos primero un poco cómo es esta solución. Entonces, que voy a, por mientras, me avisan cuando vean ya la pantalla, aparezca la simulación, solo para estar seguro que la están viendo. ¿La ven? No. ¿Todavía No no? aún. No. ¿Todavía no? No. Creo Llevamos que no la he puesto. sí, según esto dice que sí. Ahora Ah, sí. ahí sí. Ahí sí. Ok, tenemos un gran delay, ¿eh? Extrañamente. Porque voy a tratar quizás de cambiar de red un segundo para mientras discutimos a ver si eso mejora. En algún segundo seguramente me voy a aparecer bloqueado, pero después rápidamente debería volver a estar normal, digamos. Entonces ya debería estar normal. Me avisan. ¿Ya me ven? ¿Sí? Muy bien. Entonces buscamos la ecuación que dice aquí. Dice Duffin. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la ecuación de Duffin. ¿Ok? Que estamos estudiando. Obviamente, por momento está ahí. Y debo por aquí tener algo que diga coexistencia. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí estoy en la región que, ahí ven, dos condiciones iniciales hacen trayectorias distintas. Entonces, aquí estoy justo en la región de la curva que les mostré antes. Si yo, digamos, aumento mucho la frecuencia, solo va a existir una. ¿Cuál? La de más abajo. Puedo saber cuál es el lado derecho, cuál es el lado izquierdo. Pero ahí simplemente estoy justo en la región de coexistencia para que vean las soluciones, la de arriba y la de abajo. Es decir, que si hay una condición inicial por acá, fíjense, tiene una tira de tracción, después de un rato, esa convergió a la solución que está abajo. ¿Okay? Entonces, la teoría lo que me dice esencialmente es que si yo aumento la frecuencia, por ejemplo, fíjense que estoy en 1,3. En 1 estoy justo en la frecuencia natural porque coloqué que beta valga, no, 0,8 puse acá, valga 0,8. ¿Ok? Hay un signo malo ahí, pero es beta 0,8. Entonces, a medida que yo amplifico, digamos, omega, lo voy a hacer más grande para que vean, entonces la teoría lo que me dice es que en algún momento la solución exterior se va, bueno, debiera crecer, y es lo que estamos viendo, está creciendo, se hizo más grande, se fijan afuera, está mucho más grande, las de adentro todavía no llegan al equilibrio, hay que esperar un poco. ¿Ok? Hay que también checar que la región que esté no sea caótica. Es posible que ya me pase de largo, esté en una región que hace soluciones caóticas, porque la de afuera está bien, pero la de adentro ya está haciendo algo medio caótico. Hay que tener cuidado un poco con el sistema dinámico. Obviamente el sistema dinámico, como es de dimensión 3, porque tengo dos coordenadas, x punto, y una que da cuenta el tiempo, puedo tener caos. De hecho, aquí está una región que coexiste la solución periódica de afuera y la solución interna que teníamos antes se desestabilizó y se puso caótico. O sea, si quieren puedo volver atrás, la voy a hacer un poquito más chiquitita para devolvernos y ver lo que está en la otra dirección. Voy a esperar qué es lo que está pasando ahí. Esperamos un poco, la de afuera parece que la volví inestable, tengo que esperar un poco. Voy a esperar simplemente para que lo vean bien. Entonces, acá está buscando el titular. Ya, eso pues siempre hay más precisión numérica. Entonces, todavía están, bueno, todavía no llega al equilibrio. Bueno, es complejo, a veces hay equilibrio, pero parece ser que la función de afuera se está quedando bien esa curva negra y esta curva está acá. Voy a limpiar de nuevo. Sí, se fijan, obviamente los transientes son complejos. Eso es una señal de que estamos cerca de algo que puede ser caótico. Cuando uno tiene transientes muy complicados, son las tiras de atracción, que son típicamente fractales, que me dan señal de eso, pero a tiempo suficientemente largo caímos en esta solución que está acá y en esta solución que está acá. Entonces, si yo, por ejemplo, la teoría me dice que si sigo haciendo esto más chico, el ciclolímite de afuera debería hacerse cada vez más pequeño y el de adentro debiera crecer o en algún momento simplemente saltar y ya no nos queda solución adentro y afuera. Pero simplemente les quiero ilustrar un poco cómo son las soluciones. Hay que esperar un poco y chequear qué es lo que nos da. Entonces, lo primero es simplemente mostrar que esto nos da, digamos, que digamos, coexistencia. Si fijan, miren ahora, si esperan un poco, ya no hay más solución pequeña. En este régimen, el sistema simplemente pasó a la única solución, es decir, si vuelven a la imagen que les puse que para la curva de resonancia tenemos un máximo, se movió para el lado, tenemos esta región de coexistencia que es pequeñita, que hay histérisis, que bueno, depende de los parámetros, podrían ser cada o no, eso todavía no lo hemos discutido, no vale la pena discutirlo ahora, pero si yo muevo la frecuencia, en algún momento la que estaba al interior, la solución del NOT, salta y solo sobrevive la solución externa que está acá afuera.
¿ok? Y que si sigo disminuyendo la frecuencia, seguramente esta solución se tiene que hacer cada vez más chica. ¿Ok? Hay que esperar un poco, obviamente hay transientes, pero cada vez se va haciendo más chica. Se fijan, antes oscilaba en la curva de acá afuera, ahora oscila en esta curva de esta acá. Efectivamente se va achicando, así que nuestro cálculo muy naif, puedo decirte que fue un cálculo tampoco tan sofisticado, describe bastante bien lo que uno ve en una ecuación como esta que está acá. Entonces, nuestro problema, obviamente, que nos va a interesar después va a ser acoplar este tipo de ecuaciones de Duffy y tratar, digamos, de ver si tenemos estructuras localizadas en particular, que es lo que nos importa. Pero, entonces, lo primero, por eso trato de decir que es interesante. Ahora, el problema que vamos a tener, que ya lo están viendo, es que vamos a ver que esta ecuación, como no es integrable, las ecuaciones que voy a encontrar van a ser no integrables y vamos a obtener muchas soluciones como las que descubrimos en el caso paramétrico, pero el problema es que la mayor parte de ellas no las conocemos analíticamente. Por eso preferí invertir, pasar primero un sistema que fuera resonancia paramétrica para que pudiéramos calcular, tengan intuición, y después volver sobre este problema bueno, es más difícil en realidad. Parece ser más simple, pero en realidad es más difícil porque el sistema en general va a ser no integral. Así que eso tenemos a dos soluciones. Y lo otro entonces que les quería mostrar, digamos, eso lo dejé acá. Bien, entonces solo para motivarlos también, me dicen si están viendo ahora una presentación, debería decir algo así como Integrated Nano Electromechanical. ¿Lo están viendo ya? Sí. Sí, sí. Perfecto. Entonces, esto que está acá es simplemente para ilustrar, digamos, también un sistema físico también puede decir, ok, pero entonces el oscilador de Duffy es perturbar la cadena de péndulo y moverse lejos de ella, pero en realidad uno puede descubrir que el oscilador de Duffy es cualquier oscilador no lineal forzado, y solo para ilustrar aquí les coloco un ejemplo un poco exótico, entretenido, que en mi caso particular incluso yo he trabajado en este tipo de sistema. ¿Esto qué es? Simplemente va a mostrar cómo uno puede usar Duffy para este tipo de cosas que son nada que ver. Esto es un aparato, en este caso es micrométrico, pero esto es un oscilador nanométrico. ¿Qué es esto esencialmente? Lo que ven acá es lo que uno llama, digamos, que son espejos fotónicos. ¿Okay? Esencialmente es un metal que tiene hoyos. Eso hace una especie de red. Eso nos da lo mismo, si quieren por ahora es una placa metálica con hoyos. Pero la gran gracia que tiene es que esta placa, que tiene dimensiones micrométricas, acá está la escala, 5 micrones, más o menos esto tiene 5 micrones. Obviamente esto hay que fabricarlo apropiadamente, no es una cosa muy simple. Esto uno lo puede tener en una placa que está colgando. Obviamente tiene que estar en un vacío bastante razonable, y debajo de ella uno puede depositar metales, por ejemplo, y aplicar diferencia potencial, como se ilustra esta imagen que está acá, y esa diferencia potencial hace que este tipo de placa se pueda mover. Por ejemplo, acá se ilustra el tipo de modo que hace este tipo de placa. La aplica un voltaje oscilatorio, eso hace una fuerza externa, eso entonces hace entonces que en este caso la placa se deforme, haciendo un modo como una especie de modo fundamental, no exactamente fundamental, porque igual tiene estos puntos que están acá donde está atrapado, y más o menos la deformación es como está esto en rojo. Ahora, ¿cómo uno puede ver y estudiar estas cosas? Esencialmente, bueno, aquí el tipo de detección es lo que llamamos homodina, simplemente uno envía una luz, un láser, y si la placa tiene una cierta deformación u otra, la luz que sale y la diferencia, digamos, de fase que uno puede detectar en ella nos puede permitir reconstruir la dinámica, en este caso, de esta interfase. Simplemente para motivarlos y ver que uno puede tener algo interesante. Bueno, aquí hay una imagen un poco bonita. Entonces, la gracia es que si yo le aplico una frecuencia apropiada, que esté cerca de las frecuencias naturales de esta placa, como todo sistema mecánico, independiente que sea pequeñito, uno puede detectar cuál es su frecuencia. Y lo otro entretenido es que las deformaciones que realiza son de escala nanométrica, así que en realidad es algo que oscila a escala nanométrica. Aquí simplemente puedo ilustrar el tipo de forzamiento, pero lo que más bien me gustaría mostrarles es que si la frecuencia que uno ocupa es pequeña, aquí está calculado el detuning, es decir, la diferencia entre la frecuencia natural y la frecuencia del forzamiento. En plomo, esto es experimental, está ilustrada la amplitud que uno detecta, digamos, en el sistema, y también la fase. ¿Okay? Ahora lo entretenido es que jugando para amplitudes más grandes, bueno, hay otro fenómeno que quiero estudiar, pero lo interesante, y esto es por eso quise hablarle un segundo de Duffy, es que fíjense, este experimento es nanométrico, etcétera. Sin embargo, se nos ocupa una ecuación tan simple como el modelo de Duffy,
uno puede comparar con las observaciones experimentales, que aquí están en la curva que está en este caso en gris, y el modelo de Duffin es la curva que está segmentada. Obviamente también uno puede mirar qué es lo que le pasa a la fase, y obviamente en la fase, si tengo dos oscilaciones, uno puede contar también que hay diferencia obviamente en la fase, pero lo entretenido simplemente por ilustrar es que estos modelos que parecen ser, a veces uno piensa de juguete, que uno toma pelo, etcétera, efectivamente describen bastante bien incluso objetos a escalas nanométricas. Simplemente uno requiere, de nuevo, es muy general, un oscilador. Obviamente, si lo perturbo suficiente, lo vuelvo un oscilador no lineal. Y si lo estoy forzando, bueno, lo más natural es que entonces sea escrito por este tipo de ecuaciones que permite estudiar fenómenos. Aquí en esta presentación, obviamente, estudio un fenómeno que no es eso, pero solo quiero simplemente comentar que el oscilador de Duffin sirve, es bastante interesante para hacer muchas cosas. Es un muy buen sistema para estudiar. Lo malo es que es una ecuación ya es caótica y por lo tanto decir cosas analíticas son muy pocas, pero vamos a tratar de sacarle mayor provecho y entender un poco lo que hace. Entonces hasta ahora hemos estado estudiando simplemente el sistema muy simple. Estamos tratando de estudiar el sistema sin pasar, digamos, mayores complejidades. Entonces lo que vamos a tratar de hacer ahora, ok, quizás sea un buen momento para hacer el recreo. Bien, entonces vamos a comenzar con la clase, ¿no? La vamos a reanudar. Entonces espero que les haya quedado claro. No sé si hay alguna duda o pregunta de lo anterior. ¿Estamos bien? Estoy bien al menos. Perfecto. Entonces vamos a colocar, digamos, va a aparecer la tablet. Ok. Entonces, la idea que vamos a hacer ahora es colocar, si quieras, la misma idea, sistema forzado extendido. Sistema forzado. Bueno, deberíamos colocar alguna observación antes del sistema forzado extendido. Quizás la primera observación, digamos, que el cálculo nos enseñó, es un pequeño cálculo, pero al mismo tiempo yo diría que bastante interesante, o por lo menos repite muchas cosas o nos explica muchos fenómenos inesperados. Entonces, lo primero es que la linealidad, independiente si es dura o blanda, en ambos casos genera lo mismo. El efecto que hace es que la no linealidad, entonces produce el asimetrizamiento, asimetrización en realidad, asimetrización de la respuesta, lo que genera que tengamos coexistencia de soluciones periódicas. Lo que genera es coexistencia de soluciones periódicas. Entonces, lo que vimos en el computador periódicas, lo que vimos esencialmente que nos enseñó, o sea, si mirábamos el espacio-fase, teníamos soluciones, vimos al menos una solución externa por acá muy lejos, de gran amplitud, o sea, eso sería en el plano, si quieren verlo así, teta punto, y vimos también que el sistema hacía otro tipo de soluciones de pequeña amplitud, algo como lo que dibujé ahí un poco para ilustrar las soluciones, pero teníamos soluciones como esa que coexisten sin problema, que daría cuenta a una solución, digamos, que podríamos llamar acá de pequeña oscilación, un ciclo límite de pequeña oscilación, llamémoslo 0, y este ciclo límite 1, entonces este de acá sería el ciclo límite 1, y ese sería el ciclo límite 0 de pequeña amplitud. Entonces vemos que existen soluciones y coexisten, efectivamente este modelo describe bastante bien ese tipo de cosas. Lo segundo es que miramos un poco jugar y es que vimos que el modelo es complejo, modelo exhibe, digamos, exhibe comportamientos complejos, exhibe comportamientos complejos. Cuando decimos complejo en este caso estamos refiriendo a que hace caos. Obviamente hay que estudiar cómo son los mecanismos de caos, pero que es genérico en esta ecuación, si uno estudia tiene varios mecanismos, pero lo más típico es que el caos aparece, el caos emerge por doble evento periodo. No se los mostré, pero simplemente cultura general. Emerge por doble evento periodo. Lo otro interesante es que el modelo nos dice bien, o el cálculo anterior, nos dice bien el comportamiento de cómo aparecen, desaparecen, decrecen, así que
el análisis de elemento no lineal da bastante bien cuenta del comportamiento de la respuesta con función de la frecuencia. Entonces anotamos eso, el análisis débilmente no lineal da cuenta de la dinámica observada. Por supuesto no puede dar cuenta del caos porque pasa a un sistema de dimensión 3 a un sistema de dimensión 2, porque la ecuación de amplitud solo tengo la parte real y la parte imaginaria. Bien, entonces lo que vamos a tratar de hacer ahora es extender un poco esto, y obviamente nuestro interés son las estructuras disipativas, pero obviamente es importante obviamente tener el contexto y cuál es el interés. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente es considerar sistema extendido. ¿Y cuál es la idea? Bueno, la idea es muy simple, es tomar esencialmente el mismo tipo de péndulos que teníamos antes, que estaban forzados, ¿ok? Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente, ok, tomamos por ejemplo, una barra de goma, esencialmente un resorte, si quieren verlo así, una goma suficiente que si la deformo produce torsión, y sobre ella obviamente colocamos de nuevo nuestros péndulos, y obviamente, bueno, de acuerdo a cómo sea la situación, o sea, están los péndulos, ok, voy a colocar así simplemente para ilustrar la situación. Y lo que voy a hacer entonces es lo siguiente. Vamos entonces a forzar el sistema. ¿Y cómo lo forzamos? Bueno, se puede forzar de varias formas, pero esencialmente nos estamos imaginando que externamente estamos, digamos, aplicándole un torque al sistema. Lo podemos hacer de varias formas, pero nos imaginamos una forma simple de hacerlo tal como más o menos lo colocamos ahí. Eso entonces lo que hace en la práctica, que las ecuaciones de movimiento que escribe el sistema ahora van a ser la forma de la frecuencia natural, seno si quieren verlo de teta, nos colocamos mu teta punto, y ahora igual como hicimos antes, entonces vamos a tener un término de acoplamiento, obviamente hacemos modelo continuo. También podemos estudiar el modelo discreto, tiene sus cosas interesantes, en ese caso estamos hablando de la ecuación de Frenkel-Kontorova, pero colocamos el modelo continuo. Y entonces le agregamos el forzamiento, que es lo que está, digamos, haciendo que las cosas hagan algo interesante. Entonces, tenemos este modelo que, bueno, se le puede llamar de varias formas. Uno lo puede llamar modelo de Sine-Gordon, digamos, con disipación. Forzado, por ejemplo. Eso también se le puede llamar, no sé, podemos decir Frenkel-Kontorova en el continuo, con disipación, etcétera. Pero entonces esto es un buen modelo. Entonces, echamos una mirada a esta ecuación que nos dice, digamos, qué tiene interesante o qué no tiene de interesante. Entonces, volvemos al kit. Simplemente me avisan si ya lo ven, por si acaso, mientras yo coloco la ecuación. ¿Les apareció? Sí. Muy bien. Entonces, tomamos ahora un modelo que tenga este tipo de forzamiento, así que va a ser un poco distinto al que hemos usado siempre. Es este, que se llama horizontal, porque en realidad, ¿por qué se llama horizontal este que está acá? Es porque esencialmente lo que estoy haciendo es que en vez de colocar lo que haga esto, algo horizontal, es un poco más no lineal, pero para ángulos pequeños la dinámica es más bien la misma. Entonces, bueno, aquí, bueno, parto en alguna región del espacio parámetro, porque primero que nada vamos a buscar una solución homogénea, voy a esperar que llegue al equilibrio, y entonces ahí tengo, digamos, lo primero que tengo, voy a tratar de colocarle colores para que sea más cómodo para todos, veamos un poco mejor las cosas, digamos. Okay. Entonces no está cambiando mucho lo que estamos viendo, por supuesto, obviamente depende de los colores donde estamos mirando. Ok. Entonces lo que vemos es que esencialmente esto oscila, quizás también debería colocar un color acá para que lo veamos mejor. Ya. Entonces el sistema oscila, estamos como están viendo ahí. Esto es tengo 200 péndulos acoplados ahí, simplemente el sistema está siendo forzado. Obviamente en este caso la solución 0 ya no es solución. Primero que nada tenemos una solución que está oscilando. Si la quiero mirar,
Por ejemplo, el computador le puedo decir que haga la siguiente representación, no la vemos muy bien, es un punto que está ahí, no se lo alcanzan a ver, si lo desarmo lo van a ver mejor, está ahí, simplemente que todo ese punto converge a eso que está ahí, ese punto está haciendo un ciclo límite que está simplemente girando ahí, que apenas lo alcanzan a ver, ya se desapareció, ya no se ve. Pero entonces lo primero que nada trato de decir que, ok, no se ve muy bien con esa ventana. Entonces, el sistema está ahí, están 200 péndulos, tenemos una oscilación de estas de equilibrio y podemos preguntarnos si es que hay otra o no. Por ejemplo, para ver si es que hay otra, debería entonces hacer una excursión de gran amplitud y ver si existe esta solución. Veamos si converge a la misma que teníamos antes o no. Bueno, primero que nada vemos que la solución homogénea es solución, pero se desestabiliza. O sea, si se fijan, ya no vemos la oscilación que teníamos antes. En realidad aquí hay una solución homogénea, pero debido al complemento espacial, estoy en la región de coexistencia, no es que no esté en la región de coexistencia. Sin embargo, esta solución, tengo el ciclo límite chiquitito es estable. Sin embargo, el ciclo límite de alta amplitud que teníamos antes es inestable y se desestabiliza. Bueno, voy a ver que lo estabilicen para ver qué cosas hacen interesante. Entonces, la forma de estabilizarse es que, bueno, tiene lo que llamamos una inestabilidad modulacional. Y esta estabilidad modulacional, si se fijan, vemos que la longitud de onda ha ido cambiando a medida que pasa el tiempo. Y en realidad, lo que pasa aquí pasa algo extraño, de nuevo parece ser que es una solución periódica, pero la evolución espaciotemporal que estamos viendo ahí se ve más compleja de lo que creemos. Más o menos uno esperaría que la solución es periódica, pero fíjense que los anchos de un lado y el otro lado son diferentes, digamos, no tienen la misma forma, digamos. ¿Okay? Hay que esperar mucho tiempo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, para algo que está pasando, voy a eliminar alguno y ver si se recupera la longitud de onda. En realidad, el sistema, si se fijan, no está recuperando la longitud de onda. Y en realidad, si siguen mirando con cuidado, voy a separar otra más allá, simplemente para que la vean un poco mejor. En realidad, el sistema, voy a colocar, sacar esta de acá, ahora sí. Ups. Ok, quedó, sí. Ok, un segundo, algo debo cambiar, ahí sí. No quiere evolucionar, ahí sí. Cambié muchas, digamos, pero voy a tratar de colocar quizá una ahí para que lo vean mejor. Entonces, el sistema en realidad en esta región, lo que vieron en realidad, simplemente mi perturbación fue muy grande, lo que vieron en realidad es que la solución homogénea se desestabilizó y se desestabilizó en un conjunto de realidad de soluciones localizadas. Pero, a diferencia de antes, vimos algo como medio periódico. En realidad lo que vieron es un conjunto, es un autoensamblaje de estructuras localizadas. Si miran ahora, fíjense que a diferencia de antes, esta solución no es monótona, tiene, en este caso, decae y después asintóticamente crece. O sea, si se mueve un poco, se fijan, ahí se ve como media plana, pero tiene como una especie de pequeños hombros que la hace distinta a la solución usual. Por ejemplo, ahí lo ven más claro. A la solución que hemos cubierto los sistemas paramétricos. Esto hace que entonces el tipo de interacción va a ser muy distinta al que hemos estado acostumbrados. Si mira la parte, esa es la parte imaginaria, esa es la parte real. En ambos casos es así. ¿Okay? Pero lo que los trato de convencer es que la solución, el sistema presenta soluciones como las que habíamos visto antes, pero no hizo lo que habíamos hecho antes, no hizo esa especie de coarsening. De hecho, voy a colocar otra por acá. Y en realidad, en este caso acá, hay veces que se atraen, hay veces que se repelen, tiene estados ligados. Es un poco distinta la dinámica a la que aprendimos en la otra ecuación. Hay interacción entre ellas, ¿ok? De hecho, fíjense que partieron no tan en fase, pero después de un rato se ponen en fase. Y en este caso, estas dos soluciones, no sé si en este caso creo que no se van a traer, se van a quedar así. Pero lo interesante es que el sistema, las dos oscilaciones de alguna forma son una condición que vamos a tratar de entender, y eso lo vamos a ver en el futuro, cuáles son las condiciones necesarias para que cualquier sistema dinámico tenga estructuras localizadas, no solamente un sistema dinámico con esforzamiento. Ahora si miran, a pesar que he cambiado el tiempo, voy a hacerlo quizás más grande para que quede aún más claro, no vemos que haya una clara, o a veces una clara atracción. A medida que pasa el tiempo, se fijan, simplemente cambié la escala del tiempo acá, eso hace que estroboscópicamente tenga algunas imágenes,
y me da esta sensación como se achica, pero es un artefacto de que no está tomando todas las imágenes, sino que está tomando un cierto número de imágenes y me las está colocando. Pero lo importante que quiero enfatizar es que la distancia entre ellas no se está acercando. ¿Okay? Así que efectivamente, lo primero uno descubre es que esta solución, ok, tiene soluciones periódicas, por ejemplo, en este caso la de pequeña amplitud es estable, y lo extraño es que, bueno, tiene soluciones localizadas, uno se puede preguntar, ¿tendrá solución en fase y en antefase como las que habíamos descubierto antes? Veamos, también podemos chequear si eso es solución. Obviamente tengo que ajustarme y golpear, bueno, dar una buena condición inicial. Aparentemente, fíjense, ahí coloqué una solución en fase y otra en antifase. Si miran ahora, están efectivamente, cuando la otra es máxima, esa es más o menos mínima, así que efectivamente también tenemos soluciones en fase o en antifase, eso está bien, eso por la simetría de la ecuación tiene que ser así, eso no deberíamos perder ese tipo de propiedades, pero lo interesante, bueno, es que tienen soluciones que son distintas, insisto que tienen esta especie de hombros que la hace un poco distinta a las soluciones que hemos descubierto antes, pero tenemos exactamente la misma idea. Tenemos coexistencia de dos soluciones, hay dos ciclos límites, uno de ellos en este caso inestable, el de alta amplitud, pero existen soluciones de alguna forma heteroclinas que las conectan y que me describen lo que está pasando en el sistema. Cuando, bueno, aquí están viendo un poco en el sistema equivalente espacial cómo son esas soluciones que estoy llamando heteroclinas, simplemente quiero mirarlas de lejos, corresponden ahí unas. Obviamente, ¿qué significa eso que está ahí? Aquí en un instante cualquiera del tiempo me paro y reconstruyo A y coloco a X, y con eso, por ejemplo, la solución localizada se ve así, y aquí veo la otra, pero como oscilan, obviamente están girando. ¿Okay? Entonces tenemos estas soluciones que, fíjense, no se repelen, o se atraen, o la dinámica es distinta, hay una pequeña traslación, pero casi despreciable. Así que lo primero que descubrimos es que el sistema, ok, nos pusimos en la región de biestabilidad, vamos a ver que eso va a ser un ingrediente importante, en realidad la palabra importante es coexistencia, es eso lo que nos va a permitir de alguna u otra forma tener soluciones localizadas en general en el futuro, ese es el ingrediente relevante en realidad. Lo otro interesante es que la dinámica que tienen estas soluciones son muy distintas a las que habíamos descubierto en otras ecuaciones, pero lo importante, insisto, ok, hay que obviamente tener dos condiciones iniciales para que sea bien, pero lo importante es que el sistema sí tiene de todas maneras soluciones localizadas, así que no tiene que ser paramétrico, podría ser no paramétrico, y inyectar o forzar un sistema me puede permitir tener soluciones que de alguna forma sean localizadas. Y vuelvo a insistir, esta solución es como una solución tipo partícula y solo se debe, por supuesto, a la inyección de energía. En este caso es una solución que se observa debido a la coexistencia de dos ciclos límite, uno estable y otro inestable, y me genera una solución ahora estable que no está soportada sobre cero. Está soportada sobre una solución que cambia, digamos, y está ahí. Y por supuesto es robusto, o sea, si le coloco ruido o cosas así, podemos ver que la solución persiste, son suficientemente estables. Le puse harto ruido, de hecho, no le puse un ruido pequeño y la solución sigue siendo una buena solución. ¿Okay? Así que efectivamente uno igual puede observar este tipo de solución. En este caso, insistir, no es paramétrica, esta es una solución, digamos, tipo ruido. Ok, espero que entonces esa observación hasta ahí haya quedado clara para todos, pero entonces lo primero que deberíamos notar es que entonces vemos que la primera cosa que vemos interesante es que simulaciones numéricas, entonces deberíamos partir por ahí, entonces hacer observación. La observación que deberíamos decir es, entonces simulación numérica muestra, simulación numérica, simulación muestra que en la región de coexistencia, no les mostré que era exactamente ahí, pero está en la región de coexistencia. La región de coexistencia. ¿Y por qué es importante? O sea, estoy justo en la región, si quieren verlo así, que si la respuesta era así, estoy aquí y acá. Tengo dos soluciones. En la región de coexistencia y después, bueno, cerca de ahí, en la región de coexistencia, las soluciones se exhiben o se presentan, se observan soluciones localizadas o soluciones tipo solitón disipativo.
Esa es la primera cosa que deberíamos decir. Es decir, que no se requieren tener forzamientos ni paramétricos. Uno basta que un sistema tenga, y eso después lo vamos a tratar de descubrir en general, pero aprovecho de hacer inmediatamente una imagen general. O sea, uno tiene un sistema fuera del equilibrio, es un sistema en el cual hay disipación de energía, y por otro lado tengo inyección de energía. Es un sistema que hablamos, sistema fuera del equilibrio. Pero lo interesante es que además el sistema extendido va a ser en este tipo de sistemas que naturalmente podemos observar soluciones localizadas, y la pregunta es ¿qué ingredientes necesitamos para observar este tipo de soluciones? Por ahora hemos hecho inyecciones paramétricas con bastante cuidado. Ahora estamos haciendo inyecciones forzadas, pero en realidad les voy a mostrar que en muchos tipos de sistemas uno puede observar este tipo de disipaciones, y en el futuro vamos a tratar de preguntarnos, pero bajar la pregunta establecida, una pregunta interesante: ¿cuáles son los ingredientes? O sea, si yo tengo un sistema cualquiera, esto es un sistema químico, un sistema, digamos, no sé, otro tipo de sistema, digamos, o estoy tratando de escribir un modelo cualquiera, sociológico, me puedo preguntar cuáles son los ingredientes, cuáles son los ingredientes genéricos para observar estructuras localizadas. Entonces voy a tratar de responder esa pregunta un poco más en el futuro. Voy a tratar de concentrarme un poco en el sistema, por ahora, en estos sistemas forzados, para que tengan una idea más general, pero después lo voy a hacer en general y voy escribiendo cada vez ecuaciones mucho más generales. Estas simplemente porque me parecen naturales, más fáciles de entender, o tienen un contexto físico donde uno tiene algún grado de familiaridad o le parece más simple entender. Pero la idea, por supuesto, es muy general. Entonces, lo primero entonces que decimos es que este sistema tiene soluciones disipativas. Eso fue lo que dijimos, digamos, lo remarcamos. Y entonces la pregunta es, obviamente, ¿será una particularidad del péndulo o uno puede hacer una descripción más general? Entonces, primero que nada vamos a hacer una descripción general, o sea, que sea más universal, no tiene que ser el seno lo que es importante. Es una descripción general, de nuevo basado en lo que llamamos análisis débilmente no lineal, porque eso nos permite tener el modelo más simple que cuenta estructuras localizadas en sistemas forzados. Descripción general basada en análisis débilmente no lineal. Entonces, vamos a tratar de hacer eso. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es muy similar a lo que ya hemos hecho, así que no hay ningún problema. Hacemos el mismo tipo de análisis que estamos acostumbrados. Entonces, lo primero que uno diría es que, ok, coloquemos en un límite simple donde esta ecuación podamos escribirla bien. Entonces, vamos a hacer simplemente el análisis. Suponemos entonces que, vamos a hacer algunas hipótesis. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis que vamos a hacer? Entonces, la primera hipótesis es, entonces, simplemente consideramos términos débilmente no lineales. Ok, ya lo dijimos. Entonces vamos a suponer entonces que el sistema se puede describir por la amplitud. Describir por la dinámica de la amplitud. Entonces lo que estoy diciendo en realidad es que vamos a tomar la ecuación, volvemos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo, es decir, que hacemos un análisis débilmente no lineal, la escribimos de esta forma, tomamos la disipación. Voy a suponer también que la disipación es pequeña, porque sabemos que en el caso conservativo el sistema se escribe por NLS, y por lo tanto ahí sabemos que se escribe por la ecuación no lineal y tiene soluciones que son localizadas. Por lo tanto, pensamos que el balance entre la inyección de energía puede ser suficientemente buena con la disipación para que persistan soluciones localizadas. Entonces, esto entonces lo volvemos y lo escribimos como coseno de omega. Entonces, ¿qué más deberíamos hacer cuando una vez que lo escribimos así? Tenemos lo que está ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente hacer algo muy similar a lo que hemos estado haciendo siempre. Vamos a hacer un ansat. ¿Okay? Ya lo hemos hecho varias veces, así que esta vez lo voy a hacer un poco más expedito. Simplemente decimos que teta es de la forma a elevado a i omega t.
Voy a suponer que en realidad todo ocurre para eso más un W, que voy a suponer que es función explícitamente de A, que es una variable pequeña del tiempo y también, por supuesto, del tiempo. Hacemos ese supuesto y voy a suponer algunas cosas. Por ejemplo, voy a suponer, por supuesto, y de nuevo, las hipótesis que vamos a usar es que voy a suponer que mu es pequeño, ¿ok? Que la inyección de energía también es pequeño y todo el análisis que vamos a hacer, como un análisis levemente no lineal, voy a suponer además que la frecuencia de forzamiento que vamos a estar usando debería estar cerca de la frecuencia natural, es decir, que la frecuencia debe estar cerca de la frecuencia natural y por tanto también podemos introducir un pequeño parámetro de tuning, nu, si quieren verlo así, es la diferencia entre la frecuencia natural y la frecuencia de forzamiento, es lo que llamamos de sintonizador o de tuning, de sintonizador o de tuning en inglés. Entonces colocamos eso que está ahí y simplemente hacemos el mismo tipo de estrategia que hemos estado usando siempre, es decir, que vamos a suponer que A es una función lenta en el tiempo y espacio. Lenta en el tiempo y el espacio. Y veamos qué ecuación vamos a encontrar esta vez. Supongo que, bueno, se parece mucho a las que hemos estudiado, así que no debiera ser muy distinta. Ahora, esas pequeñas diferencias hacen que las ecuaciones sean realmente distintas. Podríamos hacerlo con multiescala, pero prefiero siempre pensarlo sin multiescala. Entonces, ¿qué nos daría esto? Nos da teta 2 puntos, nos dice que, bueno, hay una parte que es trivial, que debería ser la forma i, o sea, omega cuadrado por a, por exponencial de i omega t. Por supuesto, hay que sumar los complejos conjugados. Y me queda entonces más 2 veces i por dta por omega, lo por acá, por exponencial de i omega t, y me queda también entonces más dtta de a por exponencial de omega t, y en w me queda dtt w. ¿Ok? Ahora de ahí, por supuesto, voy a hacer algunos supuestos. Como ya les dije, voy a suponer que esto es lento, así que voy a despreciar eso porque es lento. Simplemente voy a asumir que cada vez que derive, después lo chequeo al final, voy a chequear que eso debería ser pequeño. Ahora, al otro lado de la ecuación, ¿qué es lo que tengo? Tengo menos g partido por L por teta, eso es al orden, obviamente más complejo conjugado. Eso va a ser simplemente A por E elevado a I omega t. Muy bien. Más complejo conjugado, los términos cúbicos, voy a tener entonces G partido por, en este caso, por E por 6L, y eso con el menos me queda más, tengo teta al cubo me da un A a la 3 exponencial de I 3 veces omega t, más 3 veces módulo A cuadrado por A por exponencial de omega t, más complejo conjugado, menos mu por la derivada, entonces aporta con dos términos, me queda el término simplemente I omega A por exponencial de omega t, más dta por exponencial de omega t. Así que hasta ahí vamos bien. Después despreciamos algunas cosas. Después nos queda, obviamente, por análisis dimensional. Entonces aquí deberíamos tener un c al cuadrado de xxa por exponencial de i omega t. Y de gamma, el término que está acá, que podemos hacer, por supuesto, esto de acá, hay que escribirlo como exponencial de omega t más exponencial de menos i omega t dividido por 2. ¿Ok? Reescribimos el coseno en su representación, digamos, compleja, digamos. Y cuando hacemos eso, entonces acá el término que nos viene, que debería venir, es la forma gamma por exponencial de i omega t, ¿ok? Dividido por 2. Entonces nos queda hasta ahí la ecuación, y ahora obviamente me falta sobre w. W, entonces, ¿qué términos se le aplican a w? Obviamente, como depende de A, las derivadas no juegan un rol, los términos lineales no juegan un rol, así que el único término que me faltó colocar W fue qué operador se le aplica, es que tengo un término de la forma menos la frecuencia, que es de la forma menos G partido por L por W. Es el único término que viene, y la razón por qué el único término que viene es porque mu es pequeño, gamma es pequeño, no tiene dependencias espaciales, y la nulidad es pequeña, así que obviamente nos queda su ahí. Así que nos queda esta ecuación. Obviamente, antes de empezar a trabajar con ella, lo primero deberíamos decir que este término también es pequeño porque es un término que varía en el tiempo, es pequeño comparado al otro. Y luego, entonces, nos queda acá que nos da, si reescribimos las ecuaciones, entonces con cuidado nos queda de nuevo una condición de solvabilidad de la forma dtt más
g partido por L aplicado a W. Paso todos los términos hacia el otro lado, colecciono todos los términos que son proporcionales a la exponencial de omega t, hay varios. Entonces, esos que están ahí, primero que nada me queda omega cuadrado. Ahí me queda ¿cuál? Me queda, aquí hay un menos, por supuesto. Me queda omega cuadrado menos g partido por L, ¿ok? Por A. Obviamente, g, les dije que la diferencia es el de Turing, así que después lo coloco, nos queda eso que está ahí. Después nos queda, teníamos un término de la forma más, pasa a ser otro lado menos 2i omega dta por exponencial, factor común la exponencial, eso lo coloco hacia allá. Después tenemos dos términos no lineales, solo está el término de la forma más g partido por 2l, ok, de a al cuadrado por a, eso ya lo habíamos hecho más de alguna vez, así que eso no es nada nuevo. De la disipación nos entrega mu y omega por a, y del forzamiento que nos queda, bueno, nos queda el término obviamente en derivadas, de x a dxa, y tenemos el término de la forma más omega medios, y todo esto es factor común de exponencial de i omega t, y el único término que no he tomado, salvo el complejo conjugado, el término está 3 veces, así que se me queda más g partido por 6l por a elevado a 3 exponencial de i omega t más complejo conjugado. ¿Ok? Simplemente hacemos exactamente lo que hemos estado haciendo hasta ahora en muchos otros ejemplos. Esto nos va a dar entonces la ecuación que queremos describir. Algunas cosas que deberíamos decir, entonces notar bien. Algunas cosas, por ejemplo, es que omega al cuadrado menos g partido por L. Dijimos que omega valía simplemente, era la frecuencia natural más el de Turing, eso lo habíamos mencionado, así que lo reemplazo. Si le doy eso al cuadrado, entonces eso me da obviamente g partido por L más 2, si quieren verlo así, 2 raíz de g partido por L por el de Turing, más el de Turing al cuadrado, pero eso es despreciable porque es el de Turing al cuadrado. Entonces esto lo puedo aproximar por eso, y por lo tanto esto cancelo este término por este término de acá, y por lo tanto ese término que está acá es muy simple, solo es 2 veces el de Turing por raíz de g partido por L, frecuencia del sistema. Entonces, ¿qué hago con esta condición de solubilidad? Que va a ser complicada, pero ya lo tenemos, que obviamente para resolver el problema lineal, entonces para resolver la ecuación anterior, resolver la ecuación lineal anterior, entonces lo que hacemos es que simplemente introducimos un producto punto, adecuado por supuesto a nuestro supuesto, y el producto punto que vamos a introducir es simplemente que f por g, lo que hacemos es integrar, dado que hay una frecuencia característica, simplemente integrar entre t más 2pi la frecuencia característica del problema, llamémosla es omega 0, obviamente la frecuencia característica del sistema en este caso es simplemente raíz de g partido por l, frecuencia natural. Y entonces acá nos queda omega 0, si quieren tomo n periodos, 2 periodos, 3 periodos, no debería depender de su resultado, salvo que n es infinito. Y entonces nos queda que esto es simplemente f por g, que como estamos en el plazo complejo, mejor nos aseguramos multiplicamos por el complejo conjugado. Entonces eso, si hacemos eso, lo que primero descubrimos que el operador L, que es simplemente dtt más, en este caso omega 0 al cuadrado, que es el g partido por L, es un operador autoadjunto, ¿ok? Es un operador autoadjunto, y que el kernel de este L autoadjunto es simplemente cualquier función de la forma exponencial de i omega 0 t más menos es solución, digamos. Si hago eso, entonces eso es solución. Ahora fíjense que en nuestro caso por ahora tengo exponencial acá de, en este caso, ¿cuál es el exponencial que tengo? Exponencial de i omega, eso fue lo que coloqué como factor común, pero entonces eso que está ahí obviamente lo puedo escribir como exponencial de i omega, vale en este caso, ¿vale qué? Vale g partido por l más nu, y todo eso multiplicado por t. ¿Ok? Obviamente esto lo puedo separar en exponencial de i omega 0 t por exponencial de i nu t. Así que
me queda esa exponencial de I nu t multiplicando todos los términos. Esta variable por el momento, esta es lenta, esta es rápida, y esta por supuesto es lenta. Entonces, los términos proporcionales exponencial de omega t son los términos no invertibles, y eso me va a obligar entonces a imponer que todos estos términos de acá tienen que ser 0 por condición de solubilidad. Para que este problema sea soluble, tengo que hacer entonces que este término entonces condición de solubilidad. Solubilidad, que haya solución. Entonces me implica que este término que está ahí tiene que ser 0. Eso me entrega una ecuación, me dice que entonces se tiene que hacer que 2i omega al orden dominante, por supuesto todo aproximado por omega 0 de a de t de a es igual a qué cosa. Hacia el otro lado nos queda, bueno, el primer término nos queda el de tuning, que lo habíamos calculado, estaba arriba, era entonces 2 veces nu por omega 0 por el de tuning por a. Después tenemos entonces el término lineal, que era la forma más g partido por l, eso es omega 0 al cuadrado partido por 2 a cuadrado a menos mu por i omega 0, obviamente el orden dominante, mu es pequeño, nu también, así que mu por nu es pequeño, nos queda a, y obviamente hay que suponer, y ahora vamos a suponer cómo varía en el espacio, nos queda eso, más g partido por 2. Entonces vamos a encontrar primero que nada esta ecuación, la vamos a comentar inmediatamente, antes de, bueno, de decir cosas, la vamos ya a una forma bonita, tenemos esta ecuación, y para w, si es que uno quisiera resolverlo, el cambio de variable, entonces se va todo eso y me queda que w es igual a eso que está ahí, por supuesto, y aquí hay un 3, falta un 3 acá arriba, por supuesto las soluciones de w que me da eso es simplemente a la 3 por exponencial de i, 3 veces, en este caso es g partido por l por 3 por t, para que me dé esa solución que está ahí. Fíjense, al aplicar eso me baja 9 veces, menos 9 veces más 1 es 8 veces, tiene que ser igual a lo que está al lado, así que eso entonces me baja menos, se cancela el g partido por 8, y me queda 1 partido entonces por 6, 8 por 6, eso es 48, más complejo conjugado, y por lo tanto me dice que si yo hago el cambio de variable, teta igual a por exponencial de i raíz de g partido por l por t, más, estoy hablando del orden dominante, esencialmente o menos 1 partido por 48 a al cubo exponencial de i 3 veces g partido por lt. Entonces a, etcétera, puedo citar todo el cambio de variable, me dice que a satisface la ecuación que está ahí. La vamos a tocar un poco más para darle la forma más apropiada. No me queda mucho tiempo, vamos a ver, quizás simplemente escribir la forma apropiada, pero si la simplifican, entonces me queda dta baja el nu a, ok, los dos se van, después me queda más omega 0, hay un i, lo voy a dejar hasta ahí quizás, lo vamos a analizar con más calma, pero por lo menos déjenme escribir la expresión que queda. Entonces aquí bajo un 4, se baja el símbolo acá arriba, queda un 2, acá me queda mu i digo por 2a más c cuadrado partido por 2 omega 0 de x de x a más gamma menos. Entonces vamos a estudiar más, un poco más esta ecuación, simplemente que la forma correcta, lo voy a dejar hasta ahí, simplemente hay que normalizar un montón de cosas, lo voy a discutir, pero voy a escribirla en su forma minimal, es que paso el i para el otro lado, me queda menos i, eso ya lo habíamos estudiado, me queda menos haciendo normalización del espacio, si quieres una prima, me queda a al cubo, me queda entonces casi todo lo que habíamos estudiado antes, con i aquí, hay un i aquí, hay un dx a, pero lo interesante va a ser que vamos a tener un término de disipación con tilde a, y me va a quedar un término de la forma gamma tilde, que esta ecuación que vamos a tratar de estudiar es una ecuación que vamos a ver que tiene solución localizada, muy interesante, y esta es la ecuación que se llama simplemente ecuación, tiene varios nombres en distintos contextos, lo vamos a discutir, pero el nombre yo creo más adecuado es simplemente ecuación de Schrödinger no lineal, forzada y con disipación. Ok, esto es lo que llamamos entonces driven dissipative NLS. Ok,
en realidad esta ecuación vamos a estar a estudiar, tiene varios nombres, también se le llama Luyat-Lefebvre, ha tenido otros nombres distintos, pero se los voy a comentar, digamos, la próxima clase un poco la historia de esta ecuación. Tiene una historia bastante compleja, fue descubierta en los plasmas, en materia condensada, y después en óptica, y el nombre más popular que quedó fue el de óptica, extrañamente. Pero bueno, la vamos a estudiar. Esencialmente es lo mismo que hemos estudiado hasta ahora, salvo que en vez de tener un A conjugado A, tiene un gamma. Así que nos da ese tipo de cosas. Vamos a ver que esta ecuación tiene soluciones muy interesantes, pero lo vamos a discutir con calma la próxima clase. Entonces, se me olvidó que tenía que haber parado 5 minutos antes, disculpa de David. Entonces, pero David quería hacer una pregunta de la tarea, o no sé si hay una pregunta antes o nos vamos a la pregunta de David. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Nos vamos directamente a la pregunta de David. ¿No? Ya, Entonces, David, dale entonces. ¿le doy? Ok. Sí. En la pregunta 1, si entiendo bien, hay que calcular una ecuación de amplitud. Sobre esa ecuación de amplitud ya, ¿no es cierto? Ese es el objetivo. Sí, espera, deja buscar exacta. Entonces, voy a ir a... ¿Estás viendo ya, no? Quiero buscar la tarea entonces. Sí, sí. Entonces, la tarea debería estar acá. Ya. Entonces, la pregunta es, si lo que tienes que tratar de encontrar usando el método de Butikov es tratar de encontrar estas curvas de inestabilidad. Pero eso es para la pregunta 2, claro. Eso también tengo dudas porque Ok. Entonces, la pregunta 1, ¿cuál es tu pregunta entonces? Sobre esta ecuación. ahí tenemos esa ecuación de amplitud. Hay que calcular una ecuación de amplitud secundaria, digamos, para esta inestabilidad espacial, me imagino, Sí, ¿no? sí, Esa es la... sí, lo que tienes que hacer es que buscas cuando la solución psi se hace cero, y o sea, es cero, y buscas cuando tiene una estabilidad espacial, y cerca de esa estabilidad espacial la idea es que ocupes el mismo tipo de técnica multiescala, pero vas a encontrar la amplitud del patrón de la envolvente. Ya, sí. Ya. Y el Butikov espacial, ese me genera dudas porque como que no hay ningún término que mezcle, por ejemplo, exponenciales de IKX. Como que el único que le hace algo a ese término es el DZZ. Claro, Entonces ahí como que el eso lo tema, único que va a hacer es incluir un menos K sí, cuadrado y eso va a entrar en el Butikov, pero no sé si lo modifique mucho. no lo Entonces, explica mucho, de hecho lo que te hace es esa curva que está ahí en segmentada, esa curva que estás diciendo. mm, ya, pero entonces le incluye como otro parámetro nuevo al Butikov, que sería como este K de la longitud de onda y a ver cómo varía con ese K en la curva. Es Sería la idea. exactamente, claro, es exactamente como el cálculo que hicimos en clase, pero ahora, como lo haces en Fourier, aparece un parámetro K, pero la gracia que tiene es que, bueno, ese K te va a cambiar un poco las curvas, pero te dice cosas. Y eso lo puedes usar y efectivamente Ya, te va a cambiar mucho. claro, sí tenía una idea similar, porque igual en el problema de la tarea anterior, el de el hilo magnético, Ujú. también había un término tipo de ZZ y lo que hacía era incluir este parámetro nuevo. En efecto. Sí. ¿Está bien entonces esa? ¿Te queda clara? ¿Y Sí, sí, no, la otra está bien entonces? todo bien. La otra de interacción solo tienes que jugar un poco más cómo hacer las integrales en más dimensiones, pero no es mucho más difícil que lo que hicimos en clase. Sí, sí, ahí yo creo que es darle para adelante nomás. Sí, hay que ser creativo, ¿no? Hay que tener buen ánimo. Entonces está bien. No sé si alguien más tiene dudas de la tarea, si no estamos bien, o dudas de lo que discutimos hoy día. No sé si alguien más quiere alguna pregunta, o si no, si es que no, estamos bien. ¿Estamos bien? Parece entonces. Yo quedé bien, sí. Muy bien. Si no hay dudas, entonces seguimos avanzando. De todas maneras, cualquier duda que tengan, me preguntan. Si no avanzamos, y seguiremos avanzando entonces el lunes. Y lo que les dije a aquellos que no estaban, no olviden, es que voy a colocar más lista de problemas para que seleccionen uno y traten de empezar a estudiarlo, porque en algún momento les voy a preguntar. Así que no olvidar eso. De todas maneras, voy a escribir un email por si alguien no recibió eso, que la idea es que cojan un tema y puedan entonces estudiarlo y nos comentan qué es lo que están haciendo acerca de esos temas, y eso me va a servir para colocarles también una evaluación final. Ok, nos estamos viendo entonces el lunes. Cuídense. Chaito. Oh.